Hola, ¿qué tal? Yo soy Eduardo Núñez. Juan Alzate. Y hoy vamos a hablar de uno de los músicos más importantes e interesantes que hubo dentro del jazz, y sobre todo porque este músico le dio un estilo muy importante al bossa nova, Master, y me refiero a... Stan Getz. Exacto, este importante saxofonista que en sus inicios pues, obviamente estaba muy involucrado en el jazz, ¿no? Y que estuvo con importantes músicos como la banda de Benny Goodman y también con Woody Herman y Charlie Parker haciendo bebop también. Exacto, y haciendo todas estas fusiones muy interesantes hasta que un guitarrista muy interesante de esa época, Charlie Beer, que realmente andaba por Brasil y escuchó este ritmo del bossa nova. Master, ¿qué nos puedes decir sobre este ritmo importante de los brasileños? Bueno, una de las cosas interesantes de este ritmo que Stan Getz dio a conocer, como que el sonido de Stan Getz empató muy bien con la melodía y con el sabor armónico del bossa nova. Entonces, Stan Getz, una de las cosas que tenía muy interesantes, primero es que él viene de la tradición de Lester Young, un sonido más suave, más melódico, menos complicado, pero con las implicaciones armónicas del bebop y del jazz moderno. Entonces, cuando surge en Brasil en los años 50 el bossa nova a través de Johnny Alf, pero se dice que el que lo creó realmente fue el guitarrista João Gilberto, sí. Y de ahí viene Antonio Carlos Jobim y otra serie de grandes compositores. Pues Stan Getz, al momento de hacerlo, la armonía es muy jazzística, el jazz de la época de los años 50, finales de los años 50, y empata con el ritmo de la bossa nova, que es como una samba canción que llaman los brasileños, que es una samba más relajada, más tranquila, pero donde le meten armonía jazzística. Entonces eso fue un impacto que hasta en el año 62, cuando salió el disco de La Chica de Ipanema y tal. De jazz samba, ¿no? De jazz samba, y que Charlie Bird y demás, pues incluso desbancó a los Beatles en ese momento, que estaban muy, muy de moda, ¿no? No, y sobre todo lo que me mencionas, este sonido de Stan Getz muy importante, porque para los brasileños el bossa era un ritmo un poco como casi hablado, ¿no? Cantado, pero un poco como platicado, sensual. Stan Getz lo lleva a ese sonido dulce que tú comentabas, ¿no? O sea, le da al bossa nova esa sonoridad muy diferente, que también no deja de ser complejo a la manera cuando él improvisaba, pero que le daba ese sonido dulce que marcó una época, una sonoridad, un gusto muy importante, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Que fue donde se internacionalizó y se hizo mundialmente famoso este sonido de Stan Getz con el bossa nova. Bueno, a más de eso, acuérdate que en la época de finales de los 60, principios de los 60, que fue cuando el boom del bossa nova, estaba muy de moda el sonido de John Coltrane, que era un sonido muy metálico, muy fuerte, muy intenso, al igual que Sonny Rollins, como que el sonido de la costa este de los Estados Unidos con sede en Nueva York, y de alguna u otra manera el sonido de Stan Getz, que era más suave, más bonito, entre comillas, estaba como que no encajaba ya con el nuevo jazz. Sin embargo, para Stan Getz fue lo mejor que le pudo haber sucedido que se le apareciera el bossa nova, y él mismo se convirtió en la voz del bossa nova y calzó también, como te decía, con ese sonido que hasta su muerte Stan Getz siempre tuvo el sello de bossa nova, siempre se le identificó con el bossa nova. Sí, porque hablamos de algo muy interesante. Se enfrentó a cambios muy interesantes dentro del jazz que estaban surgiendo. Teníamos a Val Davis, a John Coltrane, estaba ya Chick Corea, estos grandes, Herbie Hancock también, que estaba ya esta nueva corriente de nuevos jazzistas que, como tú lo bien comentas, para él, esto del bossa nova vino perfectamente a darle como un respiro, tanto para él, porque era ya estas nuevas corrientes, era complejo como que competir, y él al momento de hacer el bossa nova, pues para él fue algo nuevo, y que tan así a la hora de su muerte fue considerado el padre del jazz, el padre del bossa nova, ¿no? Claro, en cierto sentido sí. Además de eso, Stan Getz grabó con Chick Corea, sí. Hizo varios discos, y también con Herbie Hancock. Él siempre se reunió de los jóvenes músicos del momento para refrescar su lenguaje, y lo hizo de una manera tremenda. Incluso en el lenguaje jazzístico, él es uno de los saxofonistas más importantes, tan así que Coltrane lo admiraba por la forma de improvisar de Stan Getz. Sí, y sobre todo que era un sonido nuevo, sí,
Porque como ya hemos hablado de John Coltrane, todo lo que él expandió la sonoridad, las escalas, estar expandiendo los sonidos, a llevarlo para mucha gente como una especie de disonancia. Stan Getz lo que hizo fue, bueno, ahí les va esto, que fue un poco más asimilable, ¿no? Para la gente común del mundo, ¿no? Bien, ahora escucharemos considerado el primer tema de Bossa Nova, Chega de Saudade, de Jobim, que para los gringos lo traducieron No More Blues, No Más Tristeza. Y ahora que estamos hablando de Stan Getz, que ya hemos platicado mucho de cómo por él se internacionalizó mucho el Bossa Nova, escucharemos este tema con esta versión que dio la vuelta al mundo y ahora con una característica muy importante. Stan Getz utilizaba mucho el sax tenor, que ahora lo que vamos a escuchar con el maestro Juan Alzate. Bien. Tempo.
Bien, el tema que ahorita acabamos de escuchar, que para Estados Unidos, obviamente le cambiaron los nombres, ¿no? A las piezas brasileñas y ellos les pusieron a cómo lo interpretaron, ¿no? No More Blues, no más sentimiento. Pues hablaremos un poco de esta primer bossa nova que escuchamos, ¿no? Bueno, esa pieza, Chega de Saudade, es una pieza que se considera como la primera pieza de bossa nova como tal, ¿no? Entonces, muy importante este tema, además de que la construcción del tema es muy interesante, no es un tema común. Y con el bossa nova se vino un movimiento cultural muy fuerte en Brasil, porque no nada más implicó la música y su influencia con el jazz de la época, sino también la literatura a través de Vinícius de Moraes, que fue el que creó las letras del bossa nova y generó un estilo muy interesante de poesía dentro de la literatura brasileña. Pero hubo un movimiento también de los jóvenes músicos brasileños en aquel momento que le llamaron la Tropicalia, que ahí es Gilberto Gil, el líder, donde estos músicos principalmente de origen afro y que tenían las tradiciones brasileñas de origen afro más fuertes, ellos decían que el bossa nova era un lenguaje para agradar a los estadounidenses, venido de blancos brasileños, para tener este ámbito como comercial, y que descuidaban lo que realmente era el Brasil. Entonces generaron un movimiento paralelo que le llamaron la Tropicalia. Sin embargo, pues el bossa nova a nivel mundial causó un impacto tremendísimo y generó que ya el bossa nova sea como un lenguaje ya, que pertenece al jazz. Incluso tú puedes transformar un estándar jazzístico en bossa nova. Sí, no, y sobre todo que dices que el bossa nova, bueno, es en la actualidad es considerado el jazz de los brasileños, ¿no? O sea, esta corriente tan importante que, como tú bien lo mencionas, tenía una cierta característica que este tipo de, se puede decir, músicos brasileños que lo tenían como una característica propia de ellos nada más, con un estilo donde era muy brasileño, pero con esta internacionalización que hablábamos, que con Stan Getz lo llevó a otros niveles. También podemos hablar del uso de las armonías, porque si te das cuenta, ellos utilizaban mucho para cambiar de una tonalidad a otra la segundo grado y el quinto grado de las escalas armónicas menores, que eso es muy interesante, porque siguieron respetando dentro del jazz clásico este tipo de cambios, ¿sí? Utilizando este segundo y quinto grado, pero ellos lo hicieron de una forma un poco más duradera, un poco más espaciada, que porque en el jazz normal siempre vamos pam, pam, pam. Y ellos saben esta pam, taram, y eso permitía perfectamente disfrutar esta amplitud de sonoridades, ¿no? Bueno, además de eso, el aspecto armónico es súper interesante, porque además cualquier bossa nova que toquemos o que se interprete o que escuchemos siempre tiene el sabor brasileño. Sí. Siempre, o sea, identifica inmediatamente que esto es brasileño, no nada más por la cuestión rítmica, sino por los giros armónicos y los giros melódicos. Pero además de eso también recuerda que este bossa nova influyó muchísimo a las generaciones posteriores. De hecho, la música popular brasileña, aún en la actualidad, es una música muy sofisticada, armónicamente hablando, rítmicamente, y que esto viene de esta herencia de la juntura del jazz, que hasta la fecha en Brasil es parte del legado musical que tiene Brasil, y que ojalá algún día nuestro país pudiera encontrar esa juntura para que todo lo que suene a jazz mexicano inmediatamente se identifique como tal, ¿no? Sí, porque para los brasileños este nuevo ritmo, bossa nova, pues realmente está considerado como casi un patrimonio cultural de ellos, ¿no? Porque hablar de la samba, hablar del bossa, para los brasileños es hablar de jazz, porque bien lo mencionabas, Carlos Jobim, Joao Gilberto, fueron grandes compositores de grandes temas que pues, en cualquier lugar tú lo escuchas, ¿no? Y se volvieron inmortales, y eso es parte interesante de esta gran invención de estos grandes músicos, que fíjate cómo son las cosas, de la nada, no es de la nada, sino a veces de lo que se piensa que se puede quedar en un solo lugar, cómo llega a expandirse a veces, ¿no? Definitivamente es cuando encontraron el lenguaje universal, ¿no? Pero también estos temas que tocamos ya son considerados temas jazzísticos, ya claro, son obligados para cualquiera que quiera tocar jazz,
tocar estos temas. Dentro mínimo. de la Biblia del jazz, ¿no? O sea, Así que es. nosotros llamamos Real Book. El Real Book es la Biblia del jazz, donde encontramos los grandes temas. No hay libro a nivel mundial que no encontremos bossa nova. Definitivamente. Uno de los temas también que con este extraordinario compositor del bossa nova, Jobim, que es Hon Insensitive. Sí, ¿verdad? Insensatez, ¿no? Vamos a hacer una versión, es bossa, pero vamos a hacer un poquito más estilo samba. Y espero que sea de su agrado. Viene. Bien, pues hemos llegado al final de este programa hablando de este gran saxofonista Stan Getz, Master, que espero que haya sido de su agrado y algo pues que quieras muchísimas comentar. gracias. No, pues adelante, que sigan escuchando Bossa Nova, enamórense del sonido de Stan Getz y creo que les va a gustar mucho. Claro, somos Lalo Núñez, Juan Alzate. estamos entre músicos y jazz.